actual presidente, sin banda y sin bastón, Alberto Fernández se debate entre el cielo y el infierno a la espera de unas generales que parecen no llegar. Es llamado por el Fondo Monetario Internacional como un candidato, pero escuchado como presidente. Es acusado por el gobierno de desestabilizar y además se desmarca de Macri para cogobernar. Las vivencias de una Argentina ilógica, con presidentes sin poder y candidatos elevados a rangos insospechados. Este domingo los intendentes peronistas buscarán un nuevo triunfo local del PJ y seguir sumando de cara a las generales. Continuarán alimentando el sueño de Fernández Sagasti y de paso sumar sus puntitos a la ola de todos. Nacionalizar una elección que es meramente local y contagiar entusiasmo para conseguir más votantes. Ganar en San Martín, Lavalle, Tunuyán y San Rafael significaría creer que ante Suárez el peronismo tiene chances. Los senadores nacionales no sesionan desde hace 40 días. Los diputados, por su parte, no trabajan desde hace 2 meses. No hay reuniones en comisiones, no hay proyectos de ley, ni siquiera hay abordaje de temáticas estructurales. No hay opiniones desde la banca, no hay participación y tampoco hay discusión. Frente a la crisis política y económica argentina, no hay registro de los legisladores. No tienen ni cara, ni voz, ni voto. Casi como si no les importara. La Plaza de Mayo volvió a gritar por el presidente, multitudinaria y pasional, buscando darle fuerzas en una contienda demasiado larga y dilatada, tras unas pasos innecesarias que solo sirvieron para desconfigurar el siempre alborotado vivir de los argentinos. Los escuché, gritó Mauricio Macri, en un abrazo imaginario, mientras buscaba recargar energías para gobernar y seguir luchando. Seguimos en Cuarto Oscuro y en este caso vamos a tener una entrevista, como siempre lo hacemos en nuestros programas, para poder repasar un poquito este panorama electoral que tenemos todos los argentinos y en particular los mendocinos, porque este domingo vamos a las urnas. Y es por eso que estamos en presencia de Guillermo Carmona, que es presidente del PJ aquí en nuestra provincia, pero además es diputado nacional y en ese cargo es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que estamos pasando por un momento que mínimamente es interesante desde el análisis político, ¿no? Tanto a nivel nacional como provincial, con un PJ, y en este caso se lo pregunto como presidente aquí en Mendoza, que lo vimos bastante caído o alicaído y ahora que ha rejuvenecido, por así decirlo. ¿Cuál es en general la opinión que tiene al respecto? Bueno, en primer lugar, sí, el Partido Justicialista está viviendo un momento de revitalización. En noviembre del año pasado asumimos las nuevas autoridades en un esquema de unidad donde quedamos representados en la conducción provincial todas las expresiones, sectores internos del partido. De hecho, la conducción del partido, las máximas responsabilidades las compartimos con Florencia Décima y con Patricia Fadel. Y bueno, representamos a distintas expresiones internas. A partir de ahí nos planteamos 3 grandes lineamientos. Por un lado, la revitalización partidaria, por otro lado, la actualización política de nuestro partido y, sobre todo, quizás lo más importante, la apertura del Partido Justicialista hacia la sociedad mendocina, reconociendo que tuvimos inconvenientes anteriormente, pérdida de vínculo con amplios sectores de la sociedad. Esa revitalización nos llevó a que tuviéramos un proceso interno en las PASO provinciales, en donde, lejos de dividirnos, lejos de debilitarnos, logramos confluir fuertemente. Pero que no fue suficiente para conseguir una fórmula unificada, al menos en las primarias, que después tuvo un resultado que no dejó de ser positivo, digo, pero en realidad no fue lo suficiente, ¿creen? Sí. ¿O qué fue lo que pasó? Yo siempre, cuando me consultaban en ese momento, incluso nuestros militantes, consternados porque no habíamos logrado una fórmula única. Lo decimos por Bermejo y por Sagasti. Por Alejandro Bermejo y Anabel Fernández Sagasti. Mi planteo siempre fue que la unidad no es sinónimo de lista única. Mi planteo siempre fue que íbamos a lograr la unidad en una competencia democrática. No hay que tenerle miedo a las elecciones. Y sobre todo cuando son elecciones para dirimir candidatos de cada fuerza política. Que es la razón de ser de esa elección, de hecho. Y a mí me parece que nos enriqueció ese proceso, fue
absolutamente respetuoso. Ambos, Anabel como Alejandro, mantuvieron una actitud siempre constructiva, propositiva, y me parece que eso nos terminó fortaleciendo. Desde el gobierno provincial decían que nos iban a sacar más de 15 puntos en esa elección, y la brecha se achicó a solamente 6% de diferencia, lo cual nos ha dejado en una posición muy favorable para que el próximo gobernador, en este caso la próxima gobernadora, sea Anabel Fernández Sagasti, porque venimos también de tener un gran resultado en la PASO nacional aquí en Mendoza. Bueno, y además hay que admitir que el resultado de la interna en el PJ fue toda una sorpresa para propios y ajenos, ¿no? Una Sagasti que se presentaba como una figura joven, mujer, que digo, lo menciono porque también dentro del peronismo era algo que en Mendoza al menos hasta ahora no se había dado. Y un Bermejo que era del peronismo más de raíz, por así decirlo, más tradicional. ¿Qué cree que jugó a favor para Sagasti? ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, yo trato de enfatizar en relación con la cuestión interna los aspectos que han sido positivos. A mí me parece que en esa elección se confrontaron dos miradas estratégicas distintas, ¿no? Una mirada, la de Anabel, más ligada a la figura de Cristina, y una mirada de Alejandro que intentó provincializar la elección. En cada uno de los espacios, me consta, yo en esa instancia acompañé a Alejandro Bermejo en su pretensión de ser gobernador de Mendoza, existía un debate respecto de cuánto de contenido nacional y cuánto de contenido más local había que ponerle a la campaña. Sin lugar a dudas, más allá de las condiciones personales de Anabel y de Alejandro, lo que estaba en discusión tenía que ver con esa mirada la estratégica estrategia, de cuánto de componente nacional y cuánto de componente provincial se le ponía. Y me parece que Anabel tuvo en eso una percepción más clara de que estábamos en un momento en el cual lo nacional, la situación nacional, este sentir de una enorme porción del pueblo argentino de que lo de Macri no da para otro gobierno, se impuso por sobre las lógicas más provinciales, más locales. Y que ahora quizás lo decimos con el diario del lunes, porque en ese momento no era tan claro el poder que seguía teniendo Cristina, sobre todo después de las elecciones primarias, a nivel nacional. Ahí se vio a las claras que el poder seguía siendo fuerte, ¿no? Esa diferencia de 15 puntos en algún lado estaba. Sí, yo de hecho le sugería a Alejandro en ese momento que con la definición de la fórmula Alberto-Cristina, era muy importante que él asumiera sin ambajes la adhesión a esa fórmula. De hecho lo hizo, pero no alcanzó a instalarse una percepción en la sociedad en ese sentido. Y me parece que eso le dio ventajas a Anabel, que terminaron definiendo por un margen estrecho, fue de un 1% el triunfo a favor de ella. Pero enfatizo que inmediatamente ambos precandidatos se juntaron ya bajo la convocatoria de Anabel Fernández Sagasti como nuestra candidata a gobernadora, y todo el peronismo y todas las expresiones de otros partidos políticos que integran nuestro frente aquí en Mendoza, tanto el Frente Elegí Mendoza como el Frente de Todos, nos unimos para trabajar en pos del triunfo de Anabel. Y en eso destaco que son 12 partidos políticos los que integran nuestro frente. Y tenemos partidos de cuños distintos, de expresiones de distintas posiciones ideológicas. No quisiera detallar en cada uno de los partidos porque voy a dejar de mencionar a otros, no voy a mencionar a los 12, pero sí les digo que están los partidos que integraron históricamente el Frente para la Victoria en la provincia, más otros partidos que se han sumado, como el Partido Rodríguez A, Compromiso Federal, el Partido del Trabajo y el Pueblo, un partido de izquierda, el caso del Partido Verde, ambientalista, etc. Se arriesgó, perfecto, el etcétera nos salva. algunos mencionan. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que hemos preparado para esta entrevista y que hacen un poco referencia al ámbito nacional. Ya vamos a volver a la provincia, pero el tiempo hasta las elecciones. Sabemos que hasta octubre nos queda todavía un buen tiempo y ni qué decir hasta diciembre cuando se haga el traspaso. ¿Cómo cree que va a ser? ¿Va a ser un tiempo de tensión permanente entre el gobierno y la oposición? ¿Va a ser un camino hacia el acuerdo por la estabilidad nacional?
¿Va a ser una partida de ajedrez de las partes disfrazada de conciliación o va a ser la posibilidad latente de una culminación temprana del mandato? Y esto, cada una de ellas tiene relación con algunas cuestiones que han pasado en estos últimos días, como esto de que muchos gobernadores del PJ fueron a presentarse a la justicia. Se habla de esto de que Macri a lo mejor pueda llamar antes a elecciones. Bueno, todo esto dentro de las especulaciones, ¿no? ¿Cuál cree que podría ser? Bueno, yo creo que estamos en un momento de situación muy crítica en el país y es muy difícil pronosticar qué es lo que va a ocurrir. Yo quisiera que fuera la segunda opción, es mi deseo, que sea un camino hacia un acuerdo de estabilidad nacional. Yo diría más que estabilidad nacional, un gran acuerdo nacional en favor de superar este momento crítico e iniciar un proceso de desarrollo en el país. Pero estamos en el medio de un proceso electoral y esto hace más difícil las cosas. Nuestro candidato a la presidencia, Alberto Fernández, se ha manifestado categóricamente porque Macri ejerza la presidencia hasta el último día de su mandato, el 9 de diciembre de este año, y que lo haga tomando decisiones en favor de la mayoría del pueblo argentino. Nuestra preocupación es que las decisiones que se toman afectan en buena medida a un pueblo que ya está castigado por una situación económica que implica el empobrecimiento no solamente de los sectores populares, sino también el empobrecimiento de la clase media argentina. Y nos preocupa cómo se llega al 10 de diciembre, por eso estamos teniendo posiciones constructivas, pero sobre todo exigiéndole al presidente que gobierne, que tome decisiones y que esas decisiones no estén teñidas de electoralismo, porque es lo peor que nos podría pasar, que el presidente Macri tome las decisiones no como presidente, sino como candidato a presidencia. Y en este sentido, uno a veces se pone a pensar acerca de lo que el PJ a nivel nacional esgrime o pide, que incluso hace referencia a esto de que hay mucha gente que pasa hambre y que la está pasando mal. Sin embargo, cuando hay decisiones, por ejemplo, esto de quitarle el IVA a algunos alimentos, de congelar los combustibles o de disminuir el impuesto a las ganancias, surge luego lo de los gobernadores, ¿no? Y ahí existe como un doble discurso, o al menos uno tiende como a perderse en esto de que el PJ pide por la gente que pasa hambre, pero a la hora de tomar decisiones... Requiere algunas acotaciones. Nosotros estamos de acuerdo con las medidas de eliminación de determinadas cargas a determinados sectores, una disminución del IVA. Estamos de acuerdo con el congelamiento de los precios de los combustibles. Lo que decimos es que eso no lo tienen que pagar las provincias. Tiene que asumir el gobierno nacional, que es el que toma las decisiones, el costo de esas medidas. Porque son coparticipables, se reparten entre las provincias. Por ejemplo, se está afectando los recursos de coparticipación que le corresponden a Mendoza en relación con la recaudación nacional del IVA. Entonces, ahí decimos, bueno, que el esfuerzo lo haga quien ha provocado la crisis, que es el gobierno nacional, y que no se empeore aún más la situación ya muy crítica de las provincias. Entonces, no hay doble discurso. En realidad, lo que nosotros estamos planteando es un cuestionamiento respecto del modo en el cual se están adoptando estas decisiones. Claro. ¿Y a quién se las hace pagar? El gobierno de Macri se ha caracterizado por hacerle pagar a los más pobres medidas que favorecieron a los más ricos. Les doy un ejemplo. El gobierno de Macri favorece la especulación financiera y la fuga de capitales. ¿Quiénes pagan las consecuencias de esa situación? Los sectores que tributan cotidianamente y que tienen que sostener con sus tributos, ya sea el IVA o el impuesto a las ganancias, para mencionar los dos más importantes, para financiar la fuga de capitales que beneficia a un puñado de empresas, de compañías, muchas de ellas que no son ni siquiera argentinas. Ahora, con estas medidas de emergencia que adopta, pretende que la continuidad de los beneficios de los grandes conglomerados económicos lo paguen las provincias. Nosotros decimos, no, esa no tiene que ser el perfil de las medidas que se adopten ni el camino a elegir. Hay que buscar que el gobierno nacional, que genera los problemas,
resuelva los problemas y eso es lo que sucede. Y a propósito de este camino hacia el acuerdo o hacia la estabilidad nacional que recién mencionaba, que sería lo ideal, ¿no? Y todo lo que todos queremos. Las declaraciones que tiene Alberto Fernández y este papel que le han dado, quizás un poco a la prensa, un poco a la gente, de tomar cartas en el asunto. ¿Cómo lo analiza? ¿Viene desde una estrategia electoral o viene desde un papel que se le ha dado y que tiene que responder al respecto? Sí, Alberto ha asumido con suma responsabilidad el lugar que le toca en la historia argentina en este momento. Alberto Fernández ganó por una diferencia que indica que, de no mediar situaciones inesperadas, va a ser el próximo presidente de la Argentina. Y en ese sentido sabe que lo que diga tiene consecuencias. Ha sido sumamente cuidadoso en función de pedirle al gobierno que se haga cargo de afrontar esta situación tan crítica que estamos viviendo. Ha sido cuidadoso también al señalar las responsabilidades del gobierno nacional y del Fondo Monetario Internacional en la crisis que se está viviendo y ha planteado la necesidad de que se priorice la situación de la mayoría de los argentinos y argentinas y no la de un grupo reducido de grandes empresas, especialmente las empresas energéticas y los sectores financieros, los bancos y las entidades financieras. Y me parece que esto es lo que tenemos que esperar de Alberto Fernández, alguien que se hace cargo del rol que le toca en el momento. En este momento no le toca tomar decisiones de gobierno, que es lo que Macri intenta hacer, intenta instalar, digamos, ¿no? Que las decisiones las tienen que tomar juntos quien gobierna y el candidato de la oposición. Eso no ocurre en una democracia, en un Estado de Derecho. Cuando sea presidente Alberto Fernández, allí será él quien tenga todas las responsabilidades y allí sus decisiones, por supuesto en un marco de consulta con los distintos sectores de la sociedad y de la política, serán bajo la responsabilidad del futuro gobierno. Sí, bueno, igual es importante aclarar que muchas veces sucede, ¿no? Se reúne con el fondo, aumenta el dólar. Uno tiene que también analizar si acaso es discurso o es por verdad. No es así. El dólar no aumenta porque Alberto se junta con el fondo. Al menos desde el gobierno nacional, admiten eso, ¿no? Entonces, a ver en qué lugar realmente En primer lugar, el dólar no aumenta ni baja por lo que diga o por lo que haga Alberto Fernández. Bueno, la especulación venimos en una situación en el país, una situación de ficción. El precio del dólar estaba siendo contenido por el gobierno nacional durante el proceso electoral y Alberto Fernández venía señalando que la Argentina estaba en una situación de default encubierto. Es decir, las obligaciones. Sí, el gobierno tratando de contener hasta llegar a las elecciones una situación de ficción. ¿Por qué estamos en esta situación crítica? No, ya no hablando de la ficción, sino de la realidad. Estamos en esta situación en función de las decisiones que ha adoptado el gobierno de Macri desde diciembre de 2015, que han sido decisiones de apostar no a una economía de producción y de trabajo, sino a una economía de especulación financiera, a generar un endeudamiento fenomenal del país, en un país que había logrado un desendeudamiento con niveles poco comparables en el mundo, y un país que estaba con problemas, pero en una economía en movimiento. Sí, se entiende que la responsabilidad no es de nadie más que del gobierno, ¿no? La responsabilidad que hoy tiene Alberto Fernández, casi sin quererlo, bueno, también es importante. Yo creo que Alberto Fernández sí puede generar expectativas en función de lo que diga y lo que haga, por eso es muy cuidadoso. Y en ese sentido, yo destaco que sus posiciones han sido cuidadosas, moderadas, de que las cosas que ya están complicadas por las decisiones que viene adoptando el gobierno no se compliquen en términos de expectativas. Por eso ha sido positivo. Creo que se reúna con los representantes del Fondo Monetario Internacional. Creo que ha sido positivo que acepte hablar telefónicamente con el presidente, como ocurrió. Y me parece que ha sido muy positivo que haya sido medido en sus dichos en la prensa. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. En este caso hacemos referencia al peronismo, si se quiere al peronismo provincial. Si acaso fuera un animal, ¿cuál de los siguientes cree que sería? ¿Como el ave fénix, que renace entre las cenizas?
como un león, sigiloso y a la espera del ataque, como un perro, la mascota del pueblo, o como una hiena, carroñera y a la espera de alguna caída. Bueno, no, somos el ave fénix en la medida en que hemos logrado recuperarnos a partir de un proceso de autocrítica y un proceso de discusión política. Me parece que hay un resurgimiento, una revitalización, como yo les decía anteriormente. Yo lo que sí creo es que en este momento lo que no necesitamos son hienas, ni carroñeros, ni nada que implique que la crítica situación que vive el pueblo de Mendoza, que vive el pueblo argentino, sea utilizada en términos políticos. Me parece que tenemos que tener un debate político de lo que nos está pasando, pero no con la especulación electoralista, sino poniendo énfasis en cómo vamos a salir con visión estratégica, ¿no? Y en ese sentido me parece que el peronismo está en un proceso de recuperación que genera expectativas, genera esperanza y que puede significar también un aporte a que entre todos encontremos una salida a lo que estamos viviendo, que es muy crítico. ¿Cree que en Mendoza todavía hay tiempo de recuperar, digo, en el marco de las elecciones primarias y después del resultado, y con la imagen positiva que tiene hoy Cornejo, el gobernador actual, ese resurgimiento, de la mano de qué estaría, de lo nacional, o si acaso hay tiempo de poder revertir ese resultado de las elecciones primarias? Primero, la imagen positiva de Cornejo, puede haber una parte de la sociedad que tenga una imagen positiva de Cornejo, pero me parece que hablo en hay general, visiones, ¿no? Por supuesto. Sí, hay visiones muy críticas. Se lo señala a Cornejo como un gobernador autoritario, quizás el más autoritario que hemos tenido desde el año 83 en democracia. Cornejo es responsable de un endeudamiento tan grave y en proporciones similares en la provincia a las que ha asumido Macri a nivel nacional. La economía está quebrada en Mendoza. Entonces, me parece que hay una construcción, se intenta desde el gobierno provincial, una construcción de una imagen de provincia sin problemas. Pero los mendocinos y mendocinas sabemos que no es así. Lo más grave, me parece que es, Catalina, que el gobernador no nos ha convocado para ver cómo salimos de este momento difícil. Yo, desde que Cornejo es gobernador, hace casi 4 años, nunca fui convocado como diputado de la oposición. Tampoco los otros diputados han sido convocados para ver cómo podemos ayudar desde el Congreso de la Nación en el rol que tenemos. Tuvo un contacto fugaz con quien es hoy nuestra candidata, Anabel Fernández Sagasti, en una acción que tuvo... de juicios por jurado. Sí, aspectos muy, muy puntuales. No ha habido una convocatoria ni a la oposición en la política, ni tampoco a los distintos sectores de la sociedad para ver cómo afrontamos en conjunto esta situación crítica que tenemos. Cornejo dice que está todo bien en Mendoza. Y se habla mucho del ordenamiento de las cuentas y de que tomó una provincia que estaba bastante desordenada y la logró poner en forma de alguna manera. ¿Eso se Mendoza pasó, mira, Mendoza pasó de una deuda en 2015 de 15.000 millones de pesos a una deuda de 71.000 millones de pesos. Una parte importantísima de esa deuda ha sido contraída evidentemente en el periodo de Cornejo, pero además en dólares, con lo cual cada salto en el precio del dólar significa que los mendocinos tenemos más plata en las espaldas para pagar. Entonces, yo creo que es un orden ficticio también, es un orden que no tiene que ver más que con la perspectiva de corto plazo. Hay una perspectiva de mediano y largo plazo sumamente complicada. Mendoza va a tener que, esto es una opinión personal, no incluyo ni al Partido Justicialista ni a nuestra candidata a la gobernación en esta opinión, pero yo personalmente opino que Mendoza va a tener que hacer un proceso de reestructuración de su deuda. El próximo gobierno va a tener que afrontar una reestructuración de la deuda porque la deuda que nos deja Cornejo
resulta en estas condiciones impagable. Entonces, eso es contradictorio con la idea de que se ordenaron las cuentas. Uno ordena las cuentas en la casa, en una familia, no cuando pudo pagar las cuotas del mes, sino cuando puede sostener la situación el mes que viene, de aquí a fin de año y el año que viene. Eso no está dentro de lo que ha hecho Correa. Vamos a repasar la última pregunta, que en este caso hace referencia a las elecciones de este domingo, ¿no? Hay mucha expectativa alrededor de eso, aunque más o menos uno estima que los resultados de las primarias podrían tener algo que ver. Las elecciones del domingo serán la oportunidad del PJ para capitalizar un nuevo triunfo, la oportunidad del PJ para cosechar más votos para las elecciones provinciales, la oportunidad del oficialismo para revertir los resultados o la última oportunidad de los intendentes para gestionar. Mira, salvo la tercera, que es la oportunidad del oficialismo de revertir el resultado, las otras tres son verdaderas. Es una oportunidad para el peronismo y para el Frente de Todos de mostrar un nuevo resultado positivo. Creo que vamos a tener muy buenos resultados en las elecciones en los 4 municipios. También nos sirve para acrecentar el caudal de votos en función de la elección provincial que se viene y en función de que Anabel sea la próxima gobernadora de Mendoza. Y estos intendentes van a tener su último mandato, por lo tanto se va a producir seguramente un proceso de recambio. Tendremos 4 años para generar la transición hacia nuevas figuras en esos departamentos. Estos intendentes además van a seguir protagonizando más allá de estos 4 años porque son militantes del peronismo y me consta que en otros roles o con otras funciones van a seguir aportando desde la enorme experiencia que tienen. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Muy bien, Guillermo Carmona, diputado nacional de la República Argentina, en su papel también como presidente del PJ, previo a las elecciones de este domingo. Recordemos que son los departamentos de Lavalle, de San Martín, de San Rafael y Tunuyán que van a la contienda para definir a los intendentes de esas comunas. Vamos a una pausa y ya volvemos. Yo creo que las reelecciones indefinidas le quita institucionalidad, le quita transparencia y se llena de vicios y de cansancio de todo tipo. Creo que en un municipio o en una provincia no es bueno, no es saludable, porque no tenemos la misma actitud en ninguna gestión de cuando ingresa, cuando se posterga en forma indefinida. Esta falta de institucionalidad habla a las claras de que se arma diferentes equipos que no son saludables para la ciudadanía, sobre todo para el bien común, para los intereses de toda la población de ese departamento. Sería la 1 y la 4, porque San Martín es el departamento de mayor producción, no solamente del este, sino de toda la provincia en el tema vitivinícola. Es muy pujante, ha tenido una historia de mucho trabajo, de mucho sacrificio, es un área productiva de excelencia. Entonces es trascendente en toda la provincia y en toda la región de Cuyo. Si tenemos que ver, también es la primera productora vitivinícola del país y eso nos posiciona muy bien, por eso es tan bueno que un municipio se involucre también en la producción. Creemos que ya no tiene que ser solamente la agenda municipal limitarse a las funciones nada más del municipio, se tiene que involucrar en el tema productivo, en el tema comercial, industrial, en el tema educativo, en el tema de seguridad, pero sobre todo en el tema productivo porque eso nos va a generar trabajo genuino, nos va a generar oportunidades genuinas también para los jóvenes, que es nuestro principal capital. Si San Martín fuese una persona, bueno, primero que nada lleva el nombre de nuestro libertador. Ahí él eligió para instalarse y donde él se sintió cómodo. Sería una persona de trabajo, una persona rural, una persona de mucho sacrificio, esperando oportunidades
que se le han negado durante muchos años, con mucho sacrificio volvería a apostar al trabajo, a lo productivo, a lo decente, a lo honesto. Ese es la persona, el perfil que yo creo que tendría el sanmartiniano. Es una persona emprendedora, es una persona que siempre está buscando oportunidades, pero productivas, genuinas. Sin lugar a duda, orden y progreso. Ya lo dijo el señor gobernador, o sea, el ordenamiento de todo tipo es fundamental para poder progresar. No se puede progresar, no se pueden hacer obras públicas, que sería un eje elemental en el desarrollo económico de una región si no tenemos un ordenamiento. El ordenamiento tiene que ser de todo tipo, un ordenamiento administrativo, contable, de recursos humanos, buscar las mejores personas, los mejores perfiles en cada área. Ya lo dice la bandera de Brasil, orden y progreso, creo que es lo que elijo sin lugar a duda al 100%. San Martín. Tenemos compromiso. Cristina Fernández de Kirchner. Quisiera que lo olvide todo el pueblo argentino. Mauricio Macri. Que se ponga los pantalones largos. Etem. Una persona de bien. Dólar. Una obsesión que se tiene que excluir de la mentalidad del argentino. Cornejo. Excelente administrador y que dio respuesta a institucionalidad a una provincia. Las PASO. Necesarias. Periodismo. Fundamental. Las encuestas. En lo personal, nunca le he tenido en cuenta. Mujeres en la política. Indira Gandhi, Golda Meir. Redes sociales. Que sean bien utilizadas. La familia. La base de todo. La vitivinicultura. Es la apuesta productiva del Este. Es la única apuesta productiva, es nuestra moneda. La obra pública. Fundamental en el desarrollo para la producción. Si no tenemos buena obra pública necesaria para instalarse esa estructura que necesita la producción, sería resultado negativo. Cuando tenemos obra pública bien orientada, bien redireccionada para lo productivo, para lo educativo, para la seguridad, es fundamental, es auspicioso. El desempleo. La pesadilla más grande que puede tener una familia. Jorge Omar Jiménez. Generalmente no hablo de las personas, hablo de las gestiones. Es una gestión que ya está desgastada, cansada, que hizo lo que tuvo que hacer durante 16 años y que en lo personal no veo por qué 4 años más ya dio todo lo que tuvo que dar en 16 años. Raúl Rufeil. Honestidad, compromiso y sacrificio. Esa fue mi vida.